Gaur, Radio Vitorian, Eusko Ikaskuntzaren mai ingurutan, arkeologia. Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva tertulia de Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos en Radio Vitoria. Hoy para hablarles del Instituto Alavés de Arqueología, instituto que cumple 50 años. Y con nosotros dos invitados. A mi izquierda, Armando Llanos, presidente del Instituto Alavés de Arqueología. Armando, Gabón, muy buenas noches. Gabón, buenas noches. Y Paquita Sáenz de Urturia, a mi derecha, miembro del Instituto Alavés de Arqueología y arqueóloga. Paquita, Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches. Bueno, Armando, Paquita, dos amigos y desde luego dos personas muy relacionadas también con Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos. Os preguntaba fuera de los estudios, ¿y el instituto? ¿Por qué? Vamos a hablar hoy del instituto. Y me decía Armando, medio siglo, 50 años que cumple. Exactamente, en el saludo de oro. Bueno, son 50 años de trayectoria. Yo creo que ha sido un camino, un largo camino, ¿no? En la vida de cualquiera, 50 años, pues es un camino considerable. Pero en estos 50 años yo creo que la labor del papel del Instituto Alavés de Arqueología para la arqueología de Álava ha sido fundamental. Yo siempre digo que si no hubiese existido el Instituto Alavés de Arqueología, habría que pensarlo en fundarlo, en hacerlo. Hoy en día ya no lo sé, pero en aquellos momentos sí. Es decir, hay que ver un poco cómo estaba la arqueología hace medio siglo. ¿Cómo estaba en Álava hace medio siglo? Bueno, pues hace medio siglo, digamos que era el inicio de lo que podría considerarse hoy la nueva línea de arqueología, la arqueología más científica, con programas, etcétera, ¿no? Había arqueólogos. Había arqueólogos y de hecho, pues bueno, aquí ha habido una tradición ininterrumpida desde hace 2 siglos, o sea, gente que ha estado trabajando y tal. Pero eran siempre unas acciones, una labor, una investigación, unos trabajos, bueno, de buena voluntad, sin un programa, muchas veces muy personal. Realmente cuando nos juntamos, porque el instituto nace con el Consejo de Cultura de la Diputación Foral de Álava, bueno, pues nos fuimos reuniendo una serie de personas a la cual luego se fueron añadiendo, juntando, pues una serie de gente joven, nuevos licenciados, etcétera, con lo cual dimos un cuerpo, yo creo que bastante importante. Entonces empezó ya a crear, digamos, un programa, un proyecto de investigación continuada. Incluso siempre decíamos que a medio y largo plazo, ya se ha seguido a largo plazo, ¿no? Es decir, queríamos entrar un poco las bases. Luego en el tiempo se ha ido modificando, lógicamente, porque hay que acomodarse. Los tiempos no es lo mismo cuando lo planteas que unos años después, porque las cosas van cambiando, ¿no? Y bueno, la investigación yo creo que fue en aquellos momentos unificadora de criterios, de personas, de programas en conjunto. De hecho, vamos, una gran parte del conocimiento de la arqueología de Álava pues está en esta etapa, ¿no? Porque, Armando, en cuanto a excavaciones, en cuanto a proyectos ya que estaban abiertos, hace 50 años, en el 57, se habían realizado hace décadas, si no me equivoco, excavaciones en Iruña, Beleia. ¿Qué otros proyectos estaban abiertos, que incluso proyectos que han llegado hasta nuestros días, hace 50 años, justo en el momento en el que decidisteis crear el instituto? Bueno, entonces yo creo que no había ningún proyecto en marcha, porque lo de Iruña fue anterior. Se excavó también la olla, también un ratinamiento, es decir, pero eran cosas que había habido una etapa que se habían hecho cosas, digamos, a nivel ya un poco de conjunto, y después había como un espacio de vacío. También igual la guerra y estas cuestiones. Bueno, la guerra indudablemente supuso un parón. Aquí en la guerra, durante los años posteriores, hasta el 40, bueno, en el 41 se crea el Consejo de Cultura. En esa época ya se habla de una sección tal de arqueología tal, pero que no se pone en funcionamiento, se deja, y unos años después ya se empieza a poner en marcha, pero estaba un poco creada sobre el papel. En realidad no había, bueno, las excavaciones de Gratino y Neto en Iruña y en La Hoya parten de ese primer, pero no había una labor de equipos, y hasta el 57 que empezamos a reunirnos ya y a crear, sentábamos a reflexionar, a ver qué podemos hacer, dónde estamos, cómo podemos avanzar hacia el futuro.
Bueno, pues a partir de ahí ya se empieza a trabajar, yo creo que de una forma seria. Había muy pocas cosas, había cosas muy salpicadas, pues la labor de Barandiarán había descubierto yacimientos, había algunas cosas, los marianistas también, Fernández de Medrano fue un hombre clave para, digamos, mantener el listón, ¿no? Esa continuidad entre la guerra y la posguerra, con Deogracias Estavillo en Treviño, quiero decir, pero eran personas pues que hacían su labor, pero era muy personal, Vallejo también, quiero decir, había personas en diferentes puntos que trabajaban, pero sin tener ni una metodología muy clara, ni muy concreta, ni un fin, no había un programa. Uh-huh. Ya en el 57, con la creación, ¿cuál es el primer objetivo que os planteáis? ¿Cuál es el primer estudio, el primer lugar al que le hincáis el diente y lo hacéis con método y con rigor? Bueno, yo creo que hubo varias cosas, ¿no? Los primeros años fue prácticamente esa reflexión en la cual se crearon unos programas de investigación que de hecho hoy siguen vigentes, en mayor o menor medida, pero bueno, pues la línea nos ha modificado normalmente porque se ha visto que es positiva. Bueno, hicimos un repaso. ¿Dónde estábamos? Pues de paleolítico se conocía muy poquito. Lo que más se conocían era el mundo dolménico. Había trabajado mucho Barandiarán, Domingo Fernández Medrano, es decir, que es lo que más, el mayor conocimiento que había. De la Edad de Hierro se conocían 4 cositas, también que hallazgos de Barandiarán y algunas cosas de Medrano. De romanización, pues también 4 cosas, o sea, Iruña y poco más. Cabreana, que se había escapado ya unos siglos antes, pero poco más. Entonces, de la Edad Media, la Edad Media, vamos, eso era, se salía de la aplicación de la arqueología. O sea, eso no parecía que el método no entraba con esto, ¿no? Entonces, realmente era como un desierto, la visión general era un desierto. Y entonces lo que empezamos es a poner cada uno en aquella especialidad en la que estamos o pretendíamos trabajar, pues bueno, marcarnos unas pautas, decir, bueno, pues vamos a empezar, a ver, primero qué hacemos, vamos a tener, como conocemos muy poco, vamos a hacer, pues incrementar las prospecciones, primero conocer, y vamos a ver qué es lo que tenemos, y cuando sepamos lo que tenemos, entonces podremos de alguna manera decir qué vamos a hacer o qué no vamos a hacer. De ahí se pasaron ya a hacer, bueno, ya tenemos un conocimiento, los hallazgos se fueron sucediendo, además de una manera muy densa e intensa, o sea, realmente fueron unos años en los que un día sí y otro no, había nuevos yacimientos, ¿no? Había un equipo grande de gente, prospectores, trabajando. Y luego ya a partir de ahí, bueno, pues ahora ya conocemos, vamos a ver ahora en estos sitios un poco más a fondo. Empezamos a hacer unos sondeos estratigráficos, etcétera, para valorar, al final decir, bueno, vamos a ver dónde estamos. Y luego de ahí se pasaron ya las excavaciones un poco más extensivas, es decir, se fueron cubriendo unas etapas de investigación muy lógicas y razonables, además, pero que hasta entonces no se habían hecho. Esto en cuanto a la investigación. Y luego, en paralelo, nos preocupamos mucho pues de la protección de ese patrimonio también. Es decir, fueron años realmente complicados. Hay que tener en cuenta, en esos años, por ejemplo, la concentración parcelaria entra a saco por todos los sitios. ¿Eso qué suponía? Pues suponía que incluso yo personalmente asistí como una pala estaba delante del dolmen del Sotillo porque habían trazado un camino de parcelaria por allí. ¿Dónde está el Sotillo? En la Rioja Alavesa, al lado de la carretera, pues una parcelaria que ahora está desviada unos metros, pues como les habían dicho que por allí, y estaba ya la pala, pues lo llevaban por delante. Es decir, fueron momentos complicados. También quiero aclarar que lo que sí encontramos es una buena disposición por parte de todos los organismos que tenían esa responsabilidad, por ejemplo, concentración parcelaria y tal, porque en cuanto tuvimos esa relación y fuimos explicando y tal, no tuve nunca ningún problema en desviar lo que hacía falta desviar, en que incluso como se hacía la concentración parcelaria, se hacía la suma de parcelas para luego redistribuir, siempre quedaban pues aquellos espacios que eran erial o que eran de uso común, quedaban como una masa que pasaba al ayuntamiento, terrenos comunales. Y entonces incluso decirnos dónde hay monumentos y yacimientos, y esos terrenos comunales los ponemos allí. Y así todos los dólmenes, por ejemplo, pues todos los dólmenes de La Rioja, todo el terreno que está alrededor fue por ese acuerdo y esa negociación. Yo
pienso que tenemos que estar muy agradecidos a esa buena disposición y esa relación que llevamos con los organismos, ¿no? Desde luego, si encuentras un yacimiento importante hoy en Rioja Alavesa, hay que pagar a muy buen precio, tal y como está el tema de la vida. Sobre todo si te viñedo. Eso es. Y Paquita, ¿cuándo se acerca Paquita Sáez de Urturi al Instituto Alavés de Arqueología? Pues mis inicios coinciden con una de las actividades que realizó el instituto. Son unos cursillos de iniciación a la arqueología, se hicieron 4 cursillos concretamente. El primero fue el año 69, y ahí, pues por el interés que yo tenía y por un poco a través de una persona que estuvo muy relacionada luego con el instituto, María Lourdes Albertos, que era profesora mía de latín, pues nos metió un poco también el gusanillo de la arqueología. Participé junto con compañeras en ese cursillo y ya a partir de ahí me gustó tanto que empecé a las excavaciones prácticamente todos los días al museo a hacer algo. La excavación de Nayo fue la primera. Ya había ¿Dónde está? Establecido en Nayo, en Alegría. El castro de Nayo está en Alegría. Y a partir de ahí, ya estaba establecido el programa de investigación para la Edad del Hierro, y luego yo ya centré también mi orientación arqueológica, en principio hacia la Edad del Hierro. Luego ha habido que ampliarla hacia la Edad Media, porque el primer yacimiento que yo llevé a cabo por iniciativa del instituto, que me dijo, excava los castros de Lastra, que fue así. Y ahí, como resultó también etapa medieval, pues ya luego seguimos en esas 2 vías, y lo que dice Armando, y revisando lo que hacíamos mucho. Ahora, pues ya que pidas a la gente, oye, vete a ver una obra, sino ahora ya es más profesional y remunerado. Entonces, ahora hay empresas, sí. Ahora somos empresas, porque yo soy una de ellas. Pero entonces, pues era el sábados y domingos, yo recuerdo, o sea, era, aunque el domingo hubieras estado de juerga, el sábado de juerga, el domingo a las 9 de la mañana quedábamos en el museo y a prospectar. Todos los domingos del año, salvo el periodo vacacional, que era excavación. Y ahí, pues grandes recuerdos, porque te sirve de aprendizaje. ¿Y de formación qué estabas estudiando? En ese momento yo estaba en preo, y ya a raíz de ahí ya inicié la carrera de Filosofía y Letras en ese momento, o rama Historia Antigua, orientada a la arqueología, pero licenciatura de arqueología no hay, entonces era... Pero tuve suerte, fui a Pamplona, que había un antiguo miembro del instituto, Enrique Vallespí, y pues seguí manteniendo actividad arqueológica. Has comentado un dato importante, creo, también en esta conversación, el Museo de Arqueología. ¿De cuándo es el Museo de Arqueología de Álava? Bueno, vamos a ver. El Museo de Arqueología de Álava está una colección, la Sociedad de Estudios Vascos de Eusko y Cascunchá, cuando se crea en Álava, que se crea a continuación de su fundación, tiene un museo. Tiene un pequeño museo en la Escuela de Artes y Oficios, que era la sede de la propia sede. Allí tenía creado por Barandiarán, además. Además por Barandiarán, es decir, había una serie de profesores que estaban aquí muy interesados. Conde de Peñaflorida, Escuela de Artes y Oficios. Sí, pero vamos, esto es mucho posterior. Conde de Peñaflorida es 1918. En concretamente. Me refiero al Conde, la plaza. La plaza del Conde de Peñaflorida. No al Conde. Sí. En el 18 tienen ya esto, y hasta el 36. Hasta que se disuelve. Entonces allí pues tenían un pequeño museo, ¿no? Que estaba más de uso interno, que no era el concepto de museos actual. Entonces después hubo un periodo que en el museo provincial, donde era provincial, tenía de todo, hubo una sala con materiales arqueológicos, pero duró muy poco tiempo y luego desapareció. ¿Y qué materiales eran? Hombre, pues había todo lo que estaba en las colecciones anteriores, estaba lo de Salvatierra Vide, parte de las cosas que habían recogido en Iruña, esas cosas de prospecciones de la parte de la colección de Eusko y Cascunchá que tenían en la Escuela de Arte y Oficios, es decir, esas cosas salteadas que quedaban de para ahí había alguna cosita, y las que tenían pues las salidas de Barandiarán con los alumnos a diferentes sitios, ¿no? A Cuchamendi, por ejemplo, Araizu es un descubrimiento de los principios de Barandiarán, y entre otros. Bueno, entonces después ya queda otra vez un vacío,
Entonces tenemos ocasión, y además personalmente me siento responsable, no sé si iba a decir culpable, responsable de la liada que hicimos. Quiere decir, allí se unieron varios intereses, al menos dos intereses. Félix Alfaro Fournier estaba montándose su colección de armas, una cosita que empezó pues con 3 piezas, luego aquello le gustó mucho, después eran 10, luego eran 40, luego eran 60, entonces todo eso lo tenía en la fábrica, allí en una sala, en un almacén. Y entonces siempre comentábamos los dos, es que yo le decía, hombre, qué interesante sería exponer toda esa armería y tal. Y él me decía, ¿y ustedes lo que hacen de arqueología también? Pues eso es muy interesante y tal. Bueno, entonces llegamos a bueno, ¿por qué no hacemos una propuesta para crear un museo de arqueología y de armería? A partir de allí se iniciaron unas conversaciones con la Caja Municipal entonces, y para la cesión del edificio, que es donde está actualmente el museo, y hubo muy buena disposición por parte de todos. El Palacio de los Guevara. El Palacio de los Guevara, Gobeo San Juan. Uh-huh. Allí hubo luego también buena disposición por parte del Consejo de Cultura, quiere decir, entonces había como un... Y bueno, en el 66, con el Congreso de Paleocristiano, se inauguró. 66. Entonces, la primera planta era armería y la segunda era arqueología. Bueno, yo quiero decir en esto sí que, por ejemplo, ese museo fue un museo de participación. Yo me acuerdo que todos los miembros del instituto, toda la gente, trabajamos en él. Cada uno cogió una etapa, pues esa visión la daba personalmente, redactaba, es decir, una cosa muy pequeña, entonces en origen. No había más sitio, aquello era lo que había y punto, con todos los problemas que había, porque el arquitecto restaurador, ahí sigue, exactamente, el arquitecto restaurador espacio, pero nos sigue. puso, como todos normalmente suele ocurrir con los proyectos de arquitectura, todos los problemas, no se podían poner luces, las vitrinas no podían ir adosadas, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que quedó un museo digno, y de hecho en aquel momento tenía, por la gente que vino al Congreso Paleocristiano y tal, realmente quedaron impresionados. Es decir, era un poco como un paso adelante en lo que se consideraba entonces la museografía. Ya te insisto, Armando, que ahí sigue el museo y, por ejemplo, hoy es noticia que los niños se pueden apuntar a lo que llamamos Sudalecus en el mes de julio, y allí exactamente el palacio. Bueno, luego la colección de armería crece, la colección de arqueología crece, y entonces aquello queda pequeño. Entonces llegamos a otro entente cordial con Félix Alfaro. Bueno, nos apoyábamos uno en otro, o sea que realmente aquello fue casi hombro contra hombro. Armería al frontón de Ajuria, con lo cual pues quedó magnífica. Es un museo que realmente es una colección realmente importante, muy importante, y se están viendo ahora que muchas piezas tienen mucha más importancia de la que se creía. Y arqueología, entonces se quedó todo el edificio. Aquello fue ya como una mayoría de edad. Bueno, ahora ya tenemos el museo, esa segunda etapa de ampliación se siguió haciendo con colaboración y participación de todos los miembros. Cada uno cogió, bueno, pues el paleolítico, pues qué persona, el mundo dolménico, ¿quién? Entonces era como una asamblea. Era una asamblea, realmente fue de lo más asambleario, aunque a mí esa palabra tiene, pero fue trajo otras fue cosas, realmente así. Y ese fue el origen del Museo de Arqueología. Uh-huh. Y bueno, pues ahí ha estado. Luego ha habido lógicamente las renovaciones, la puesta al día. Hay que pensar siempre cuando se habla, yo cuando se hacen juicios dice, hombre, es que esto no está al día. Sí, pero claro, es que hay que ver en el momento en que se hizo. Yo siempre digo que las cosas hay que renovarlas, hay que mantenerlas. Pues hay que ver, observar. Luego hay ampliaciones, hay nuevos conceptos, nuevos criterios museográficos y museológicos. Bueno, pues se van acomodando, y así ha sido un poco, no ha habido más remedio, porque no había más que ese espacio, pero se ha ido haciendo quizá con un parcheo, porque hay cosas muy desiguales, pero ahí está. ¿Hubo debate en la ciudad dónde colocar el museo, sin el casco? Nada, en absoluto. Medieval. No, en absoluto. Primero, no había nada. Bueno, entonces el debate público se quedaba en casa. No, además es que yo creo que ni se planteaba lo del casco medieval, pues es que ni se hablaba de casco medieval. Eso era así. Se restaura la casa de los Gobeo y se restaura el portalón enfrente y se restaura sin más. Que por cierto, luego esas restauraciones
se han considerado no correctas en el final del siglo XX, siglo XXI, las fachadas del Portalón o del Palacio de los Guevara de San Juan. Sí, exactamente. Bueno, pero volvemos a la vista, ¿no? Claro, pero volvemos a lo mismo. Quiere decir, en aquellos momentos es lo que se llevaba, es lo que se hacía. Y ahora con esto de las fachadas y demás, ¿tuvo algún papel? Me imagino que sí, porque aparece en la historia de Vitoria-Gasteiz y de Álava en esta época. Señor Botella. Bueno, tuvo mucho que ver. Yo tuve mucha relación con él, con todo esto, ¿no? ¿Quién era Vicente Botella? Pues Vicente Botella era una persona a la cual no se le ha hecho, no se le ha reconocido la labor que hizo. Yo siempre digo que es la persona ignorada, la persona que necesitaría un homenaje. Hay que tener en cuenta y ponerse... Han pasado alcaldes de Vitoria, han pasado a la historia, de Jarreta, Ibarra... Sí, pero bueno... Sin embargo, Vicente Botella no es tan conocido, ¿no? No es tan... No, pero por ejemplo, hay que tener en cuenta Botella, años 50 y tantos. Yo recuerdo siempre los cursos que hacía unos cursos de arte y arqueología. 50 y tantos, o sea que estamos hablando de esto. Se traía a la gente más importante, trajo a Barandiarán, a Beltrán, Maluquer, toda la gente, por ejemplo en arqueología que estaba en Punta, estuvo dando conferencias. Una sala llena. No puedes recordar. La sala de la caja la caja tenía una sala cultural, estaba en Olaguibel. Estaba donde primero estuvo, después estuvo Radio Vitoria. Bueno, allá había una sala, se llenaba, o sea, y estamos hablando de esa Vitoria con muchos menos habitantes, tal. Quiere decir, tuvo unas iniciativas hacia el mundo cultural importantes. Y sobre todo tenía una cosa que yo siempre digo que es la que nos falta hoy en los dirigentes, que es sensibilidad. Fundación Sancho el Sabio, también, por la recordar. Fundación Sacerdote, sí, pero la Fundación la ponen en marcha también. O sea, quiere decir, hoy falta sensibilidad hacia los temas, hacia la cultura. Botella hizo esto, pues, las restauraciones ahí están, yo no sé, ahora podemos juiciar si están bien hechas o están mal hechas, pero lo que sí es cierto es que ahí están, y si no se hubiesen hecho a lo mejor hoy no estarían. Y está el museo y está uno de los restaurantes. Quiere decir que hizo muchas cosas y apoyó. El primer apoyo económico que tuvimos para las excavaciones, porque las excavaciones corrían a cargo de cada uno. Ha habido excavaciones que al final hacíamos las cuentas, decíamos, nos han dado tanto, nos hemos gastado tanto, la diferencia es esta, y a ver cuánto tenemos que poner cada uno. O sea, era así, era escote, lo que quedaba a escote. Pues la primera ayuda fue para la excavación que empezamos a hacer en el Castro de Peñas de Oro, en el Valle de Suya, y consistía pues que nos pagaba el autobús para subir allí, no era poco. Pero bueno, pues eso ya supuso, pero además había sensibilidad, porque hay que pensar que ahora hay carretera, entonces no había una carretera, había una pista de piedra mal empedrada que había que subir allí. Bueno, pues una de las cosas, por ejemplo, una noche que nos sorprendió a todos, estábamos cenando en el santuario, teníamos allí el campamento base, y apareció Botella al atardecer con unos cuantos consejeros a visitarnos, simplemente, o sea, no podía ver las excavaciones, pero a visitarnos, a ver qué tal iba todo, qué esto, y con esos detalles delicados que a las mujeres que había, entonces, también desde el principio no hacíamos lo del cupo, pero había muchas mujeres, pues les llevo unos bombones. O sea, quiere decir, son detalles que hablan un poco de la humanidad de esta persona, ¿no? El Instituto Alavés de la Naturaleza también existe, si no me equivoco, ¿no? Exactamente. ¿Cuál es el que le dio la idea uno al otro? Me imagino que en parte también tienen un recorrido similar en algunos casos. Me imagino que también personas muy interesadas por el mundo de las ciencias naturales. Tenemos hoy en día un museo también de ciencias naturales. ¿Quién empezó el recorrido de los institutos? El Instituto de Arqueología. Sí, pero además tienen un recorrido similar, quiere decir, ¿por qué nos reconvertimos en Instituto de Arqueología? Pues se disuelve el Consejo de Cultura y como ya no hay ese paraguas que albergaba a todas las actividades, como eran las ciencias naturales, teatro, música, arqueología, etnografía, dicen, oiga, ustedes ya a volar por su cuenta. Tenemos que convertirnos en hacer sociedades, en sociedades sin ánimo de lucro, pero una sociedad. Entonces el instituto, después viene el Instituto Alavés de la Naturaleza y el Seminario Alavés de Etnografía, que también estaba. Quiere decir, de ahí nacen ya cada uno, como volamos un poco con nuestra propia identidad. ¿Cuál es el papel ahora en el siglo XXI, en el comienzo del siglo XXI, Paquita, del instituto?
porque decíamos, ahora estamos en un mundo en el que la arqueología también es parte del mercado, hay empresas, cada uno de nosotros tenemos una empresa, trabajamos para diferentes entidades públicas, privadas. Pues ahora no tiene el volumen que tuvo, como estamos viendo, hasta el año 95, que entra ya más en vigor toda la Ley de Patrimonio Cultural Vasco, y que entonces se obliga, hasta entonces, todos los programas de investigación los lleva a cabo el instituto y, por otro lado, la universidad. Pero a partir de esa fecha, ya para realizar excavaciones, bueno, se paraliza un poco desde las instituciones lo que son programas de investigación, que son a base de subvenciones, en parte porque ya debe ser que las dirija debe ser autónomo, y eso, claro, al no ser remuneradas ya te lleva unos gastos que no es fácil asumir, aparte que se ha entrado en la dinámica de potenciar más otra serie de trabajos, estudiar todo lo que ya se ha hecho y ver qué necesidades hay cara a nuevos proyectos. Y lo que ahora funciona más es toda la arqueología de intervención. A través de la Ley de Patrimonio Cultural Vasco, toda obra que afecte o pueda afectar a un yacimiento requiere una intervención arqueológica. Entonces ya prácticamente se encamina hacia ese lugar todo. Entonces aquí la labor del instituto, yo creo, y sigue siendo un poco aglutinar a la gente que no está tan metida en una empresa, bueno, estamos, pero que luego que tengas un sitio, una biblioteca donde consultar, hacer una serie de trabajos, publicaciones, que no es en el marco estricto de esa arqueología de intervención, que puedas ir sacando libre. Pues también hay una revista, que es ir sacando artículos en esa revista, y luego hacer actividades como jueves arqueológicos, organizar visitas guiadas o talleres, lo que sea, un poco seguir funcionando. Yo echo un poco de menos lo que fue durante años, eso que te decía antes de los domingos, las reuniones que teníamos todos los jueves, nos reuníamos a intercambiar lo que había ocurrido a cada uno arqueológicamente durante la semana. Oye, pues el domingo cuando fui a tal sitio encontré tal, ¿qué os parece esto que es? Si hay que intervenir, si lo que fuera. Claro, ahora estamos en otro ritmo de trabajo que no hace que, pues oye, que vayamos ahí, pero sigue funcionando, ya te digo, aglutinar sobre todo a la gente no universitaria también, que tiene inquietudes arqueológicas. Papel del Instituto en el siglo XXI. Sí, bien, yo creo que sí, has puesto muy bien, Paquita, la nueva coyuntura. Bueno, yo creo que es importante eso, ser un lugar de encuentro de personas interesadas en los temas de arqueología, provengan del tema que sean profesionales, no profesionales, simplemente interesados o gente con inquietudes. Bueno, la labor de prospecciones, etcétera, esa es una labor continuada, se sigue haciendo. Seguimos saliendo prácticamente todos los fines de semana y de hecho pues están apareciendo, pues están incrementando el conocimiento de nuevos yacimientos, algunos muy importantes, incluso las recientes pinturas en Valderejo, es decir, cosas nuevas que realmente suponen un avance en los conocimientos. Está toda la dotación de biblioteca que viene sobre todo, casi exclusivamente, con el intercambio que hacemos con la revista de estudios de arqueología alavesa, que vamos ya por el número 23, está para salir, y el 24 va a entrar en prensa enseguida. Tenemos un intercambio con más de 300 entidades que editan, universidades o centros de investigación, no solamente de España, sino de toda Europa y alguno de Norteamérica. Quiere decir que tiene una proyección importante. Y luego lo que pretende ser también, bueno, pues es un poco no sé si coordinador, la coordinación supone otro, pero aglutinar esos temas a lo mejor que estamos viendo que se quedan hoy al margen de intereses, porque realmente pues la arqueología de intervención es una parte, entonces la arqueología de investigación pues también se lleva una parte, vemos que está hoy es lo que más desatendida está, es decir, no estamos obteniendo el mismo avance de conocimientos en general, porque claro, una arqueología de intervención no es una cosa programada, es que van a hacer una obra y hay que hacer.
Sin embargo, la investigación, tu programa, dice, yo quiero conocer esto y esto. A pesar de que la arqueología está más que nunca en los medios de comunicación. Sí. Bueno, sí, indudablemente, sí. A pesar de eso, no es el mejor momento para la arqueología de investigación. No, en este momento no. Y eso es algo que tenemos que plantearnos, revisar, para ver realmente si ese avance en los conocimientos va en paralelo a todo lo que se trabaja. Pero bueno, esa es una discusión, unos planteamientos que haremos en el próximo congreso que pretendemos, que de hecho está ya funcionando la organización, para el próximo octubre. Pretendemos hacer un congreso precisamente de reflexión de 50 años, es decir, dónde estábamos, dónde estamos, qué se ha hecho, qué conocimientos qué nos falta por conocer, para que no solamente sea una reflexión de algo pasado, sino que de ahí nos permita crear los nuevos caminos del futuro. Es decir, como conocemos esto, ¿dónde vemos los vacíos que habría que llenar? Y eso puede ser precisamente lo que tendremos que plantearnos de cara a la investigación futura. Es decir, que yo tengo grandes esperanzas, y una de ellas es que hay que reflexionar sobre estas. Son cosas que bueno, pues están ahí, pero que muchas veces todo lo que hacemos no es lo mejor. Todos reconocemos nuestros fallos y, bueno, pues si hay algunos fallos hay que tratar de corregir. En ese sentido también actuaciones que tuvisteis mucho que ver con ellas, algunas que igual sí que conozco algún detalle más, como el poblado de La Hoya, otras en que desconozco si tuvisteis papel o no. El dolmen, por ejemplo, de Eguiluz, desde la propia Diputación se plantea también qué hacer con esos yacimientos, si los dólmenes están bien como están hoy en día, o si hay que cubrir o no el poblado de La Hoya. Son actuaciones en las que vosotros tuvisteis, desde luego, una importancia tremenda. Pues yo creo que sí. Quiero decir, siempre surgen esas ideas variopintas y extrañas, ¿no? Que nos lo ocurre, no sé por qué, hay mucho paracaidista. Por ejemplo, dices lo de cubrir La Hoya. ¿Crees que lo de cubrir La Hoya no tiene ningún sentido? No solamente no tiene ningún sentido, es que hoy sería, quiero decir, La Hoya ha cubierto una etapa de investigación, vale. Entonces está ahí, ese es un documento visible. Pero no solamente es un documento visible enfocado bajo el punto de vista cultural, etcétera. Es un elemento de promoción económica. Hay que ver que eso es el turismo. Hoy el turismo cultural está en base al conocimiento, a llevarnos a ver sitios, etcétera. Sería tanto como, no lo sé, pues la Catedral de Santa María, es decir, pues ahora la cerramos y ya está. Entonces, quiere decir, no tiene sentido. Pero hay que mantener esos lugares, ¿no? Bueno, hay que tenerlos en buenas condiciones. Otra cosa, sí. Una cosa es mantener y otra cubrir. Bueno, lo que hace falta es esa disposición, ese convencimiento de que las cosas están ahí y que, lógicamente, eso hay que mantenerlo y ponerlo en orden. Porque no está en buenas condiciones. Está en malas condiciones. No están buenas, no están buenas, está en malas condiciones. Esto es algo que vamos pasando informe tras informe a las sucesivas legislaturas a los responsables. Y de hecho, pues ahí sigue, pues lógicamente cada vez peor. Cuando se interviene, se han hecho algunas breves intervenciones de mantenimiento que se ve que están bien, que se puede seguir, pero no se continúa. Como primicia, se ha creado un programa que es la ruta celtibérica. Se pusieron en contacto conmigo hace muy poco tiempo, 15 días. Porque en esta ruta, que toca las comunidades de Castilla-La Mancha, Zaragoza, partes también más de Aragón, Madrid, Navarra y País Vasco con La Hoya. A ver si estamos interesados en que La Hoya estuviese en eso, porque ellos estaban muy interesados en que estuviese. Este es un plan que está en funcionamiento, no es una idea. Van a estar presentes en la Expo Zaragoza el 2008 como presentación y como uno de los platos fuertes. Van a estar también en Fitur 2008 y se ha hecho, es un itinerario, se va a crear una marca común de la Celtiberia, el mundo celtibérico. Van a estar presentes con toda la promoción, la página web, publicidad, están en contacto con turoperadores europeos, incluso japoneses, se van a editar en todos los idiomas, está en japonés, y bueno, es un proyecto realmente importante, en el cual está incluida La Hoya.
Y claro, la vea, pues bueno, pues claro, y cuando vea a la gente y lo vea como está, pues la verdad no estamos haciendo ningún favor ni al turismo de Álava, ni al mundo cultural de Álava, ni a la arqueología de Álava. Así que enviaréis otro informe con la nueva legislatura. Bueno, haremos fotocopia de los anteriores. Uh-huh. Es una de las actuaciones en las que el Instituto tuvo mucho que ver. ¿Y cómo celebrar 50 años? Entramos en recta final de tertulia. Paquita, ¿cómo lo vais a celebrar? Con diferentes actos. Bueno, he hablado a Armando del Congreso y creo que luego estaban también actividades de tipo más lúdico, alguna reunión de miembros. También se recoge un librito, un folleto, vaya, más que un folleto porque salen bastantes páginas recopilando lo que ha sido la actividad de los 50 años del instituto centrada en Álava. Uh-huh. No sé si hay los talleres hemos hecho ya. Se han hecho también unos talleres que lo que hemos pretendido es, a ver, que toda la sociedad participe, desde el mundo científico hasta el público en general. Y dentro del público en general, pues va a haber, por ejemplo, unos dedicados al mundo infantil o al mundo juvenil. Pues hay unos concursos de pintura, de relatos, etcétera, para el mundo escolar, que ya lo tenemos cubierto. Euskaltel lo va a llevar adelante con su patrocinio, y estamos pendientes de otros. Y quiere decir que pretendemos es extender esta imagen. En Montehermoso se han dado ya unos cuantos talleres para los niños a las mañanas, ya han funcionado con mucho éxito. Es decir, quisiéramos hacer un poco que toda la sociedad en nuestros 50 años lo celebrásemos todos, y entonces acomodarlo lógicamente pues a las diferentes capacidades de cada persona. Hacer también los talleres de arqueología experimental, aprender, por ejemplo, cómo se tallan siles, etcétera, difundir de alguna manera, cubrir todas las vertientes, ¿no? Es decir, que no se quede que parezca que la arqueología es un planteamiento para expertos científicos, etcétera, sino que, bueno, al final yo siempre digo que lo que se está haciendo, muchas veces cuando se van las excavaciones la gente pregunta ¿y qué aparece? ¿Qué aparece de interés? Y dices, no, interés, muchas cosas, pero lo más importante es los datos que estamos consiguiendo. Es decir, hacer reflexionar a la gente que con la arqueología lo que estamos haciendo es hacer historia, conocer historia. Pero parece que lo histórico, si no tiene documento, no es historia. Y esto es lo que pasa es que utilizamos otro tipo de documentos. Pero yo siempre digo que a mí, por ejemplo, la palabra de prehistoria, protohistoria, no me cuadra. Para mí es una historia, nuestra primera historia, pero es tan historia como puede ser la del siglo XVI o la del XIX. Entonces, bueno, hacer reflexionar sobre todo esto, y que yo espero que con el nuevo Museo de Arqueología, además, que de alguna forma va a estar expuesto todo esto ya de una forma amplia, como corresponde a todos los hallazgos. Entonces, que bueno, pues que eso sea ese conocimiento de las personas hacia esta historia, que por cierto es la historia que más años tiene. Es decir, los años más largos de nuestra historia están ahí. En ese sentido, ¿tenéis algún tipo de relación con el Museo de Arqueología, con el nuevo de la Cuchillería? ¿Va a tener el Instituto algún vínculo de unión? Bueno, a nivel de instituto en general no. Lo que sí estamos trabajando son personas del instituto. Cada uno pues nos hemos, dentro de lo que reparto un poco pues de los yacimientos que hemos excavado, Paquita con Castros de Lastra, etcétera, explicar aquello, ¿no? Entonces cada uno, bueno, pues dará sus informaciones, etcétera, y consejos, claro, lógicamente. Entonces ahí estamos todos un poco involucrados en ello, y nos parece que ese es un servicio que tenemos que hacer a todos los alaveses y a los que no son alaveses, pero que pues, gente que pueda visitarnos, para que conozca precisamente esto que estamos hablando, de esta historia que estamos tratando de relatar, que de alguna forma física la pueda ver allí. ¿Os gusta la ubicación, Cuchillería, al lado del Palacio de Bendaña, el cofre, el proyecto arquitectónico? ¿Os gusta? Sí, aunque parece que en el casco viejo un edificio de esas características choca un poco, pero bueno, si vamos a mirar la historia, siempre ha habido un edificio que ha destacado del resto. Revisas un poco el casco histórico y entre casitas de poca entidad con adobe surgían los palacios. Imagino que a alguno pues no le gustaría tanto. Ahora ocurre lo mismo, que está ahí en el centro, precisamente en el centro histórico de Vitoria-Gasteiz, en el propio casco viejo,
que está dando, que espero que sea una de las salas en las que se recuerde su origen. Lo que ocurre es que no sé si tenemos cierto complejo los vitorianos, siempre pretendemos ser los mejores de algo y siempre estamos comparando que si este museo es el mejor de no sé dónde, al Artin se le pide ser el Guggenheim y todas estas cosas. Bueno, esto es algo no solamente yo creo los vitorianos, todo el mundo, y hay ejemplos también muy próximos, lo que tiene es lo mejor, o lo que tenemos es lo mejor. Bueno, esta es una batalla también que a mí me revienta un poco siempre, ¿no? Es decir, pues ni es lo mejor ni es lo peor, es lo que es, ¿eh? Las valoraciones tienen que venir de los demás. O sea, porque las valoraciones que hagamos nosotros, dicen, hemos hecho el mejor museo. No, oiga, nosotros hacemos del museo. Ya vendrán los de fuera que nos dirán si es el mejor, si es el peor, o si es simplemente un museo. Y así en todo, pienso yo. O sea, quiero decir, que las valoraciones tienen que venir de fuera. Porque claro, a cualquiera que le cuenten que la catedral de Vitoria-Gasteiz, la catedral de Santa María, iba a ser el tractor turístico de la ciudad, no se lo iba a creer nadie, hace décadas, nadie. Imposible. Y bueno, pues no es la mejor catedral, pero sí que es el tractor turístico hoy en día de Vitoria-Gasteiz. Sí, así es. Bueno, ese es un ejemplo que yo sí quiero destacar, es decir, cómo se ha desarrollado con una nueva tecnología de comunicación. Se ha hecho bien, se ha hecho muy bien. Bueno, pues abierto por obras. Yo creo que es una labor magnífica y que bueno, que a lo mejor en algunos casos otras cosas que hemos hecho los demás no las hemos sabido vender tan bien. No es porque se haya hecho menos ni más, o sea, simplemente podrían ser tan importantes, pero a lo mejor no las hemos sabido por lo que sea, pues porque no hemos tenido capacidad o porque no nos ha parecido, simplemente nos dábamos por satisfechos con lo que estábamos haciendo, ¿no? Pero sí es cierto que se ha hecho muy bien. Ese es un ejemplo de cómo, por ejemplo, una intervención arqueológica, por ejemplo, tiene su importancia, ¿sí? Que es lo que muchas veces a nuestras cabezas pensantes, turismo y tal, no se les ocurre que lo mismo que la catedral pueden funcionar en otros muchos sitios. Por ejemplo, en Iruña, pues también se está haciendo una labor que está poniendo, y hace muchos yacimientos. ¿Crees que este es una de las columnas o que tiene que ser una de las columnas de la explotación, entiéndame el término, turística del territorio alavés, la arqueología, que hay base para en norte, sur, este, oeste traer un turismo cultural específico, muchos para ver simple y llanamente yacimientos arqueológicos? Hombre, hay, no diría que al 100%, quiere decir, también mucha gente que le gusta más ir a la playa, por ejemplo. Lo que sí está claro es que el mundo cultural está en alza turísticamente. Yo creo que hay cosas aquí muy importantes. Es cuestión de saber, lo de explotación lo ponías entre comillas, yo digo lo de vender entre comillas, pero sería también uno de los motivos para enfocarlo. Pero lo que pasa es que hay que hacerlo con seriedad y con reflexión. Hay cantidad de cosas, las cuevas artificiales, hemos hecho proyectos, hemos presentado cantidad de proyectos de iniciativa, de cómo se podría hacer. Pues al final se quedan, yo no sé en qué cajón se quedan, ¿no? Entonces, de repente, parece a lo largo de los años que a lo mejor a alguien se le ocurre hablar como una idea personal de algo que estaba presentado hace 39 años. Por ejemplo, la socialización de la arqueología, que hoy se habla tanto. Bueno, nosotros, por ejemplo, en las excavaciones, y Paquita es testigo, la excavación en sitios, por ejemplo, pues en Oro, pues cuando subía la gente allí, pues le explicábamos la excavación, la olla, que era más accesible, teníamos abierto para las visitas, les hacía visitas guiadas, se les explicaba, estaba siempre abierto a todo el mundo. Si iban grupos les explicaba, se paraba, siempre había una persona o dos que hacían el recorrido, se les explicaba todo. Se organizaron excursiones, recuerdo que se iba y mientras estaba la excavación un día se iba a ver cómo se funcionaba. Es decir, eso que lo estábamos haciendo porque nos parecía que tenía que ser así, pues ahora parece que es como el gran descubrimiento, la socialización de la arqueología. Pues no sé, a lo mejor nosotros no pusimos este término, pero realmente se estaba haciendo hace muchos años, ¿no? Hombre, sois más de la generación de hacer que de vender. Pues sí, probablemente. Lo que has dicho antes, que quizá nosotros ahí no supimos vender bien la moto, no encontramos a alguien que... ¿Sabéis lo de los yanquis que dicen que por cada dólar que se emplea hay que emplear no sé cuántos en marketing? Que no dimos en la fibra de alguien que lo pusiera, pues el tema de la catedral, que se está vendiendo muy bien, pero se ha intentado, pues quizás no ha habido ese apoyo, pero
creo que hacer itinerarios culturales por Álava, cuando de hecho hay unas visitas que organiza el ayuntamiento, una empresa, ahora en mayo, junio también se van a repetir, si todos los años, o sea, si hay un autobús se llena y si se ponen dos se llenan. Tiene éxito. Eso, pero es muy puntual, pero habría que potenciarlo más y siempre a unos sitios determinados, las cuevas artificiales muy poco conocidas, la Capadocia alavesa, se va más a Turquía a verlas que lo que tenemos en nuestro propio territorio. Y lo tenemos que dejar ahí, Armando. Sí, pues nada, encantado de haber compartido aquí y haber estado durante estos minutos. Seguiríamos mucho. 50 años del Instituto Alavés de Arqueología y muchos temas más que se nos han quedado en el tintero. Diferentes intervenciones que se han hecho no son cuestión de hoy en día, sino que vienen del trabajo realizado por muchísimos profesionales a lo largo de los últimos años, décadas, como el caso de Armando Llanos y Paquita Sáez de Urturi. Biei, eskerrik asko. Eskerrik asko. Y el próximo 5 de junio, Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos, quiere rendir un homenaje a todos los socios y socias de Álava. Con este acto queremos recalcar la importancia de todos vosotros y vosotras en la sociedad, en Eusko Ikaskuntza. Queremos también reconocer el trabajo desarrollado por los miembros de la Sociedad de Estudios Vascos con más de 25 años en la institución y dar la bienvenida a aquellas personas que han encontrado recientemente en Eusko Ikaskuntza un lugar para responder a sus iniciativas e intereses. Por lo tanto, os esperamos a todos, socios, socias, e incluso cualquier persona que tenga interés en conocer nuestras actividades. El próximo 5 de junio, como decíamos, 7 de la tarde, Palacio Villasuso de Vitoria-Gasteiz. Para más información de esa celebración pueden ponerse en contacto con nuestra oficina en el 945 23 15 52. Recuerden, 945 23 15 52.